Oficiales de admisiones universitarias, ¿cuál es el ensayo peor o más crisco que lees? Me encanta una pregunta que puedo responder legítimamente. Había un mensaje más feliz. Su lugar más feliz era el baño. Mientras caca. Una historia sobre conocer gente pobre mientras estaba en un viaje de servicio a América del Sur, un cliché frecuente, que terminó con lanzar jabón, bolígrafos y lápices a un niño pequeño que los bailó, hasta que lloró de gratitud, o tal vez porque los adolescentes estaban lanzando cosas para él. Alguien que escribió sobre su viaje escolar a Irlanda, donde mencionó mirar al Océano Pacífico desde su hotel. Una narrativa sobre un viaje de servicio a Sudamérica, donde se cruzaron con personas en situación de vulnerabilidad. Al final, se lanzaron jabones y utensilios de escritura a un niño que, emocionado, bailaba para ellos, aunque terminó llorando, posiblemente por la alegría o porque los adolescentes le arrojaban objetos. Este tipo de experiencias pueden ser valiosas, pero también pueden resultar frustrantes y decepcionantes en su ejecución. Hablé con algunas personas de admisión y su mayor motivo es cuando alguien habla de ser voluntario para una población subrayada y terminan con fui allí para ayudarlos, pero terminaron ayudándome. Castaña. A veces, cuando intento ayudar, me doy cuenta de que aprendo más de la experiencia que de las personas. No sé, puede que sea normal. Una vez fui a un centro para niños, pensando que iba a hacer algo positivo. Pero al final, me enseñaron lecciones sobre la vida que nunca había considerado. Supongo que siempre hay algo que ganar, pero esa frase se siente un poco falsa. Recuerdo a un solicitante que escribió extensamente sobre cómo se asigna a la presión bajo presión. Carece de habilidades de liderazgo y no puede soportar hospitales. Era una solicitud de la escuela de medicina. La llamé para asegurarnos de que no nos estuvieran troleados. 10 segundos después de la llamada, comenzó a entrar en pánico y dijo que no le va bien con llamadas telefónicas estresantes y colgó. Llamé más tarde para controlar y ella parecía haberse recuperado. Sin embargo, no hay entrevista para ella. Muchos de estos casos, en particular este, me hacen cuestionar si realmente estos jóvenes están bromeando, ya que podría ser que sus padres los presionaron para inscribirse en estas instituciones, y en realidad no es el lugar donde desean estar ni la área en la que desean desarrollarse. Oye, ¿realmente puedo contribuir a este? Tengo un estudiante de Nigeria que tiene una comprensión decente del idioma inglés pero que realmente no entiende los tópicos genéricos que se esperan en los ensayos de admisión. Su primer párrafo describió cómo es muy similar a su padre y les gustan las mismas cosas. A ambos les gusta la misma música, les gusta mirar las estrellas, y a ambos realmente les gustan los ñames hervidos. Luego procede a entrar en cómo su madre los prepararía y qué otros alimentos comerían con ellos. Como referencia, este es un programa de maestría en informática, por lo que nada de esto es relevante. Si fuera un niño atrapado, podría dejarlo chocar y arder, pero era realmente amable y genuino, así que le di un buen empuje sobre los temas que debe cubrir. Eso es, bastante encantador. Hay una extraña conexión entre lo que no tiene relación y algo que resulta sorprendentemente conmovedor. Fui consultor de admisiones universitarios en Seúl durante un año. El más extraño era un niño que trajo su ensayo de aplicación común, y todo era sobre cuánto amaba a su madre y lo bonita que era. Quería ir a la universidad en los Estados Unidos y luego regresar a Seúl para poder trabajar y vivir con su madre. Editar, sí, ambos brazos estaban rotos. Fue interesante ver cómo un chico se enfocó tanto en su madre en su ensayo. La conexión que tenía con ella era clara, y el hecho de que sus brazos estuvieran rotos le daba un toque peculiar a la historia. A veces, la perspectiva de alguien sobre sus seres queridos puede ser muy diferente. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras propias historias. Tradujo su ensayo al binario a mano. No era un oficial de admisión a la universidad, pero una señora en una conferencia de ingeniería se estaba jactando de las 750 matemáticas de su hijo Sábados y como era tan brillante y su ensayo de solicitud era tan único que seguramente entraría en el MIT. Estoy aproximadamente al 90% seguro de que la aplicación fue inmediatamente a la basura. Probablemente este sea el que más me gusta. Los demás tratan principalmente sobre jóvenes que no logran redactar un buen ensayo. Sin embargo, este individuo se esforzó deliberadamente por hacer que su trabajo resultara lo menos atractivo posible. Es realmente increíble y muy divertido. Un oficial de admisión me contó cuando hizo admisiones por UCLA y leyó uno que estaba bien escrito. Pero terminó diciendo que siempre quiso ir a la USC. Lo escribió para ambas escuelas, pero olvidó cambiar el final. Me imagino a un oficial en UCLA diciendo,
permítanme ayudarles con eso y luego rechazando la solicitud. Es una situación donde la amabilidad se encuentra con una respuesta negativa, creando una especie de desconcierto. A veces, las intenciones de ofrecer ayuda no elevan la acción deseada, lo que lleva a una interacción inesperada y quizás frustrante. La dinámica entre el deseo de asistir y el resultado final puede ser intrigante y compleja. Mi papá revisa las admisiones universitarias para una cierta universidad realmente no conocida, en el medio de Woodfuck, en ninguna parte, Wisconsin, cuando puede ser voluntario. El aviso fue, por supuesto, el estereotipado, lo que es algo importante en tu vida o lo que sea. Ya sabes, el gran evento en tu vida. El niño escribió que tenía Asperger y, por lo tanto, tenía inteligencia superior a todas las demás normales. Una cita del ensayo. Seguía escribiendo una y otra vez sobre cómo es superior y cómo la gente simplemente no lo entiende. No pude leer todo antes de que lo tirara, pero siguió y siguió. ¿El límite de la palabra era como 500 palabras? Lo extendió a alrededor de 2,000. Tengo que darle crédito por hacer un esfuerzo adicional, supongo. No se metió en Woodfuck en ninguna parte de la universidad, qué pena. Me incomoda leer esto, ya que me evoca recuerdos de tiempos no tan lejanos. Conozco bien esa sensación de ser un adolescente con buenas calificaciones pero con dificultades para relacionarse, con un ego desmedido como consecuencia. Es lamentable que no haya sido aceptado, pues, a partir de lo que he vivido, la universidad puede ser una experiencia muy reveladora si se sobreestiman las propias capacidades. En admisiones de posgrado. Lea un ensayo que fue esencialmente una carta de amor a la superestrella de la facultad con la que el estudiante quería trabajar. Al final no sabía nada sobre el estudiante real. Sin embargo, lo que lo hace cringoso es que el miembro de la facultad nunca había oído hablar de ella. Ella no se puso en contacto con él antes de postularse y todo su ensayo fue información fuera de su sitio web. También cringoso, su laboratorio está lleno, por lo que no lleva nuevos estudiantes. Este es, aunque menos absurdo, con mucho el más malo y incómodo hasta ahora. Lo mínimo que deberías hacer es enviar un correo al profesor antes. Mis dos primeros son actualmente, como respuesta a una pregunta sobre cómo contribuyen a su comunidad, la entrega de pizza ayuda a las personas hambrientas. Tirar de las malas hierbas hace que la comunidad se vea mejor y la gente se sienta más feliz. Para ser justos, esa pregunta es un poco absurda. No lo hago. Al igual que tú, prefiero recibir más de lo que ofrezco a la sociedad. Por eso cuento con trabajadores mal remunerados en el extranjero para que produzcan cosas para mí. No es un oficial de admisión a la universidad, pero siento que si volviera a mi ensayo de aplicación común, moriría de vergüenza. Estoy bastante seguro de que lo escribí sobre ser apasionado por jugar Yu-Gi-Oh! Que rápidamente dejé de jugar un mes después de la fecha límite de la aplicación común. Los estudiantes de secundaria son volubres. Siento que debería estar en la misma situación que tú, dado que también escribí sobre MTG, pero Cornell decidió aceptarme de todos modos. Un estudiante comenzó su ensayo, se jactaba de que él era el rey de su escuela. Era un apoyador, capitán del equipo de Lacrosse, y había estado con 4 chicas mayores y atractivas en los últimos 6 meses. Estaba intentando contextualizarse como un hermano para yuxtaponer su amor descubierto por la poesía, pero solo proporcionó al comité risas y rollos de ojos. También lea numerosos ensayos este año de niños blancos de clase media / diagonal alta que hablan de lo difícil que es ser cristiano en los Estados Unidos porque están ridiculizados, burlados e incluso perseguidos por sus creencias. Este año, se han publicado varios ensayos de jóvenes de clases medias y altas que expresan lo difícil que es ser cristiano en Estados Unidos, enfrentando burlas y críticas por sus creencias. Esta perspectiva me parece problemática dentro del cristianismo norteamericano, ya que crea una imagen de vulnerabilidad que no resulta convincente y puede dar la impresión de ser excesivamente quejumbrosos. Algo de lo contrario, pero escribí mi ensayo universitario con el mensaje ¿por qué quieres mudarte a Virginia? Con mi declaración de tesis, es que necesitaba atrapar a los 151 Pokémon y Snorlax residían en Virginia. Entró, jajaja. ¿De qué está hablando esta persona? ¿Qué es un Snorlax y por qué sería necesario mudarse a Virginia para atraparlo? ¿Gritos a lo lejos Snorlax va en Virginia? Me voy, necesito completar mi Pokédex. Trabajé en centros de escritura durante varios años y ayudamos a las personas a escribir estos ensayos.
Alguien entró con un ensayo de la escuela de medicina sobre cómo quería convertirse en médico para ofrecer a su familia una cirugía libre, así que cuando le pregunté al respecto y si sabía mucho sobre la ética médica, dijo que pensaba que operaba a los miembros de la familia, más. Cirugía plástica, estaría bien. También le pregunté si sabía sobre el juramento hipocrático y nunca había oído hablar de él. Vaya, aunque se le permitiera realizar la cirugía por su cuenta, aún no sería gratuita. Las salas de operaciones, el equipo, los enfermeros, alguien está cubriendo esos costos. ¿Acaso cree que puede entrar al quirófano en un tranquilo fin de semana y hacer procedimientos estéticos mientras todos están en su hora de almuerzo? No trabajo en una universidad, pero tenía un amigo que tuvo que escribir un ensayo de un libro. Nunca tomé el pensamiento y lo escribí en lugar de una oscura adaptación cinematográfica. Resulta que nunca se molestó en verlo y basó su ensayo en el póster e inventó el resto. Un familiar realizó un informe sobre Harry Potter y la piedra filosofal, inspirado por la película. Concluyó diciendo que Harry derrota a Draco Malfoy en el sótano de la escuela. Luego despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Es probable que muchos estén al tanto de que esa no es la manera en que termina ni el libro ni la película. Sin embargo, recibió una A. Quizás la docente decidió ser indulgente. De hecho, tengo dos amigos que escribieron ensayos de Zindey. Uno se aplica a una escuela de cine y escribió sobre cómo Paul Blart Mall Cop inspiró su amor por el cine. El otro tenía la pregunta, ¿quién es su modelo a seguir? ¿Su respuesta? Dolph Lundgren. Incluso lo llamaron indirectamente por ello en la recepción de estudiantes admitidos. Editar, Dolph Lundgren no fue la mala parte de ella, pero que lo llamaron específicamente frente a toda la clase entrante de estudiantes admitidos y sus padres, / familias. Dolph es un hombre increíble que puede oler el crimen y es un modelo digno de cualquier persona decente. Se podría redactar un ensayo convincente sobre Dolph. Es una persona de gran inteligencia, pero también ha enfocado su vida en otras áreas, logrando el éxito en ellas. No sería descabellado considerarlo como un ejemplo a seguir. Su trayectoria refleja un equilibrio notable entre la habilidad intelectual y la capacidad para triunfar en diversos campos. No es un oficial de admisión, pero trabajo en una escuela secundaria donde ayudo a los estudiantes con solicitudes universitarias. Este niño escribió este ensayo honesto en el que divagó incoherentemente sobre cómo quería ser médico, abogado o persona financiera, porque seamos honestos, solo quiero ganar dinero. Parafraseé, pero capturé la gracia y el encanto de su respuesta. Realmente pensó que también estaba siendo inteligente. Parece que acaba de terminar de ver una maratón de Wits. Hay médicos, abogados y ejecutivos de negocios. No es un oficial de admisiones, pero me gustaría pensar que mi ensayo fue uno de sus más cringoso. Escribí una pieza muy seria y reflexiva sobre la historia y la relevancia cultural de los juegos de Sinde. Citas japonesas. Todavía me llevó a la universidad. Lo curioso de esto es que, aunque algunos puedan considerarte un verdadero extraño, al menos resulta interesante. Casi cualquier tema puede mostrar un nivel de inteligencia si realmente se tiene el conocimiento adecuado. No creo que haya una relación directa entre gustar de los deportes y ser inteligente, pero no puedo negar que se requiere cierta inteligencia para comprender los deportes de manera profunda. Una vez hablé con un oficial de admisiones que me contó sobre el peor que hayan leído. Un posible estudiante escribió sobre cómo viajaban en el automóvil con sus padres y vio a través de la ventana a un niño atado / conducto pegado en el asiento trasero de un automóvil que pasa. El posible estudiante no le dijo nada al respecto e intentó hacer el ensayo sobre su lucha con la experiencia. Me parece que podría ser un ensayo profundamente significativo sobre el desarrollo de la moral. Ese ejemplo en particular es un tanto exagerado y podría encajar en /R/Tata Penet, pero un ensayo que explore la idea de cometer un error y lo que se aprende de ello realmente destacaría. Para el pronóstico, ¿qué desafíos has superado? Escribió mi hermano sobre cómo no podía recordar los nombres de nuestros tías hasta que tenía 12 años y finalmente lo recordó. La misma tía que vimos probablemente al menos cada 2 meses, que vivía a 30 millas de distancia y una que pasamos una semana en la playa con cada maldito año. Se está aplicando ahora, y tal vez me equivoco, pero realmente no creo que ese ensayo lo ayude a entrar en cualquier lugar. La historia de mi hermano es curiosa. No recordar los nombres de nuestras tías hasta los 12 años es un poco extraño, sobre todo teniendo en cuenta que las veíamos con frecuencia. Pasar tiempo con ellas en la playa cada año hace que sea más raro. Su ensayo no parece muy impactante y, honestamente, dudo que eso lo ayude en la aplicación.
Pero bueno, cada quien tiene sus desafíos, ¿no? Mi tía trabajó en admisiones para una universidad, y ocasionalmente recibían cartas de estudiantes extranjeros que preguntaban si podían asistir de forma gratuita, en función de algún tipo de dificultades. A veces, era en circunstancias horribles, como si fueran de un país devastado por la guerra y su familia se ha ido porque su pueblo era masacrado, cosas así. Una niña escribió y ofreció una dote de 3 pollos, que era triste pero linda. El que los rompió fue un estudiante nigeriano que claramente trabajaba en un libro de traducción al inglés, diciendo que su abuelo lo crió y educó, pero recientemente falleció, dejándolo sin más educación. Excepto que en lugar de decir que murió o falleció, dijo que pateó el cubo, y se prometió a sí mismo que haría que su abuelo se sienta orgulloso después de que croó. Es curioso cómo las cartas pueden revelar tanto. Mi amigo también tuvo una experiencia al recibir una solicitud extraña. Un tipo pedía un viaje de estudio, pero ofrecía un par de galletas como pago. Al principio, lo tomó a la ligera, pero luego pensó en lo desesperadas que pueden ser algunas personas. Al final, rió al imaginar el intercambio. A veces las excusas son más graciosas que la situación misma. Mi ensayo universitario fue sobre cómo nunca presto atención en clase. Fue un ensayo bien escrito. Supongo que pensaron que de alguna manera era peculiar y único y que no hablaba en serio porque me aceptaban. Luego fallé porque nunca presto atención en clase. Les advertí. La verdad es que a veces las cosas no salen como esperas. Me pasó algo similar en la universidad. Presenté un proyecto que era un desastre, pero me aceptaron por el original. Luego, al final del semestre, me di cuenta de que no prestaba atención y mis calificaciones se fueron al suelo. Lo más irónico es que ya lo había advertido, pero nadie me escuchó. A veces hay que aprender de la manera difícil. Lea un ensayo sobre un caracol superinteligente que intenta tocar al escritor de ensayos, quien, debo mencionar, se consideró inmortal. Pensó en múltiples formas de librar el caracol, pero cada intento resultó ser un caracol señuelo. Esto me recuerda a un amigo que solía pensar que era invencible. Siempre tenía un plan para todo, pero al final, sus estrategias nunca funcionaban como esperaba. Una vez, trató de deshacerse de una plaga de insectos en su casa, pero cada vez que creía que había ganado, aparecían más. Era como si los bichos trabajaran en equipo para hacerle la vida más complicada. A veces, las cosas no salen como uno espera. Solo pienso en las cosas que me hubiera perdido si me matara. Mis artistas musicales favoritos siempre se les ocurre nueva música, así que no quiero perderlos y una noche estaba escuchando un nuevo álbum de Bastille y me dije a mí mismo, wow, si me hubiera matado, nunca hubiera sido nunca capaz de escuchar esta obra maestra. Suena realmente tonto, pero pensar en perder música potencialmente, o cualquier experiencia en general, me mantiene en marcha. Editar, estoy gritando legítimo porque juro que estaba en el hilo derecho a. Se complace en darle la bienvenida a la promoción de 2017 de la Universidad de Yale, donde ha sido admitido con una beca académica completa. No es un oficial de admisiones de la universidad. Escribí mi ensayo universitario sobre cómo no tenía idea de lo que estaba sucediendo nunca y cómo no tenía plan para mi vida. Lo enviaron a una costosa universidad privada, me aceptaron y actualmente voy allí. Supongo que les gustó que fuera una pizarra limpia. No sé. A veces, ser honesto sobre la incertidumbre puede ser más efectivo de lo que piensas. Tu historia muestra que no siempre tienes que tener todo resuelto para avanzar. La vida puede llevarte a lugares inesperados, y las universidades pueden valorar eso. Quizás le dio a los admisionistas una perspectiva diferente sobre las posibilidades de crecimiento personal. A veces, ser un borrón tiene sus ventajas. Un pariente escribió en su solicitud a la Facultad de Derecho que ni siquiera había querido ir a la universidad hasta que sus padres prometieron comprarle un nuevo automóvil. Creo que estaba apuntando a algún tipo de redención, ahora conozco mejor, pero no llegó allí. Ella me envió este ensayo mientras estaba en mi luna de miel y no tuve el tiempo o la paciencia para profundizar en todo eso, así que le dije que solo dijera automóvil en lugar de automóvil porque las palabras innecesariamente grandes no ayudan. No creo que haya terminado aplicando después de recuperar su puntaje el SAT. Es curioso cómo a veces la motivación para hacer algo viene de lugares inesperados. Suena como que estaba buscando una razón para entusiasmarse con la escuela, pero al final la situación no salió como esperaba. A veces las decisiones no son tan profundas como creemos. Lo de cambiar automóvil por carro es un buen consejo. A la gente le gusta lo simple, y al fin y al cabo, los resultados hablan por sí mismos.
Escribí sobre mi personaje ficticio favorito para la aplicación común en 2013. Mi personaje favorito era el Plankton de Bob Esponja. Describí cómo era perseverante y nunca dejó de tratar de obtener la receta de Krabby Patty y luego la relacioné con mí mismo tratando de aprender todo lo que pude y me iluminé. Y que sabía que era imposible aprender todo, pero nunca dejaría de tratar de aprender tanto como pude. Estúpido como el infierno, ahora que lo miro hacia atrás. Pero, oye, me metí en una gran escuela. Editar, gracias por el soporte, todavía me siento un poco alejado porque en realidad usé la palabra ¿iluminado? Eso en sí mismo es bastante cringy para mí, pero estaba orgulloso de ello en ese momento y me dio la vuelta a donde estoy hoy. Eso no es vergonzoso, es brillante. Esa persona creó una compañera virtual que realmente toma sus propias decisiones. Todo este hilo me recuerda a mi ensayo universitario donde proclamé mi devoción eterna a Adam Lambert y las cartas de fanáticos que le escribí y obtuve su autógrafo y usé cualquier cambio de repuesto que pude encontrar para comprar varias revistas de él en la portada. Buenos tiempos. Recuerdo que en la universidad escribí un ensayo sobre mi admiración por Adam Lambert. Escribía cartas de fan y logré su autógrafo. Guardaba las monedas que encontraba para comprar revistas donde él salía. Pasé buenos momentos. Recuerdo haber escrito un ensayo universitario, para el curso de psicología, donde escribí sobre sentir que no era parte del mundo, sino que afuera mirando, y constantemente intentaba entender a la gente, y la psicología era una forma de hacer eso. Continué diciendo que quería ser consejero o maestro. Pero al final, por alguna razón, escribí, pero, si eso no sucede, supongo que obtendré un trabajo apilando estantes en Tesco. Obtuve la entrevista, y el entrevistador me leyó un poco y me reí un poco. Estaba 100% serio, pero ellos, afortunadamente, pensaron que era una broma, y fui con eso. No recuerdo lo que dije, pero sea lo que fuera, funcionó y obtuve el lugar. A veces, la vida te lleva a momentos inesperados. Recuerdo una vez que escribí un ensayo de psicología, donde hablé de sentirme fuera del mundo. Al final, mencioné que si no lograba ser consejero o profesor, terminaría apilando estantes en Tesco. En la entrevista, el reclutador se rió de eso, creyendo que era una broma. No lo era, pero eso me ayudó. Al final, conseguí el puesto. A veces, es cuestión de estar en el momento correcto. Voy a decir que tan divertido como muchas de las mierda que la gente escribe en la universidad. La razón principal por la que las personas lo hacen es porque las interesantes son las que les va bien. Y no todos tienen una vida interesante. Solo una idea de por qué las personas podrían terminar escribiendo sobre cómo encontraron una cura para el cáncer en su ensayo. Es cierto que mucha gente intenta hacer que su historia suene interesante para destacar. A veces, la presión de ser diferente lleva a exagerar un poco la realidad. A mí me pasó con un amigo que escribió sobre una aventura que nunca tuvo, solo para impresionar. Al final, la autenticidad es lo que realmente cuenta, aunque a veces la imaginación parezca el camino más fácil. Gente rara en ese mundo académico. No trabajo en admisiones, pero trabajo en el departamento que se ocupa del estado de prueba y las suspensiones / despidos académicos. Casi todas las apelaciones que entra dicen lo mismo, la vida en el hogar es estresante. El trabajo fue demasiado estresante, no podía manejar el trabajo, la escuela y el estrés. La sección que ha hecho para mejorar su situación es similar. Tengo menos horas de trabajo para equilibrar el trabajo y la clase correctamente, y mi vida hogareña es mejor. El problema es que no soy el que generaliza esta declaración. Cada estudiante da tan poco detalles y lo deja tan vago que dos apelaciones separadas una al lado de la otra parecen idénticas. Siempre son las mismas palabras. Hay algunos muy pocos que tienen razones médicas y un consejo profesional. Si proporciona documentación de lo que está tratando de apelar, tiene una mejor oportunidad de no ser expulsado. No seas vago y diga estrés / trabajo / hogar. Es curioso cómo todos los estudiantes parecen tener la misma historia. Un amigo mío pasó por una situación similar, siempre decía que el trabajo y la escuela eran demasiado. Cuando hizo su apelación, solo mencionó el estrés sin dar detalles, y al final no le funcionó. Un tiempo después, se dio cuenta de que necesitaba ser más específico en sus argumentos. A veces, solo hay que ser más claro y directo. Era un estudiante de último año en la escuela secundaria y escuché a uno de mis compañeros de clase hablar sobre cómo iba a escribir su ensayo sobre cuánto deseaba poder vivir en Washington D.C. en la década de 1960 para ayudar a luchar por el derecho de las mujeres a votar. Era mi último año de secundaria.
Una compañera decía que quería escribir su ensayo sobre vivir en Washington, D.C. en los años 60 para luchar por el derecho de las mujeres al voto. Me pareció interesante. Nunca había pensado en lo que significaba esa época y cuánta gente luchó por esos derechos. Al final, eso nos hizo reflexionar sobre lo que tenemos hoy y lo que todavía debemos mejorar. Gracias chicos, siguen viniendo. Soy un senior escribiendo mis ensayos ahora y es bueno saber que no debería escribir sobre el voluntariado para las poblaciones subrayadas, mi héroe el Walker Texas Ranger. Cuanto me gustan mucho a mi padre y a mí realmente nos gustan los llames hervidos y cómo me rompen presión. Probablemente también debería destrozar el que escribí en binario y el de cómo soy superior sobre todos los demás. Gracias por salvar el día una vez más, Reddit. Me suena que te estás desahogando un poco. A veces es complicado decidir sobre qué escribir. He pasado por eso también, buscando temas que realmente me inspiren. Recuerdo que un amigo escribió sobre su amor por las yucas. Al principio, pensé que era raro, pero al final fue una buena manera de mostrar su cultura. Es importante encontrar algo que te conecte. Las razones que tengo para desear ir a Harvard son varias. Siento que Harvard puede darme una mejor formación y una mejor educación liberal que cualquier otra universidad. Siempre he querido ir allí, ya que he sentido que no es solo otra universidad, sino que es una universidad con algo definitivo para ofrecer. Entonces también, me gustaría ir a la misma universidad que mi padre. Ser un hombre de Harvard es una distinción envidiable, y una que sinceramente espero alcanzar. 23 de abril de 1935 John F. Kennedy. La historia de John F. Kennedy sobre su deseo de ir a Harvard muestra el peso que tiene la tradición y la búsqueda de una educación sólida. Es interesante cómo la influencia familiar también juega un papel en las decisiones. Ir a Harvard no es solo una cuestión académica, sino también un camino hacia un reconocimiento que muchos anhelan. Es un buen recordatorio de que nuestras metas a menudo están ligadas a la historia personal y familiar. Pasé un tiempo en el extranjero trabajando con estudiantes internacionales que se postulan a las universidades estadounidenses. Un niño realmente quería ir a la USC para ser un estudiante de cine. Y trató de escribir su ensayo de aceptación como algún tipo de narrativa de película fuera de servicio. Comenzó con el describiéndose a sí mismo como trabajar en la filmación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volver a su vida actual es un estudiante, y luego volviendo a su sueño de trabajar detrás de escena al filmarlo. Solo, asintí y corrigí su gramática. No pensé que eso fuera lo que USC estaba buscando cuando querían un ensayo sobre sus sueños y cómo su especialidad lo ayudaría a alcanzarlo. Pero fue creativo y tal vez eso es algo en lo que su escuela de cine estaría interesada. A veces, la creatividad puede llevarte a lugares inesperados. Recuerdo a un estudiante que quería entrar a USC como estudiante de cine. Su ensayo seguía una narrativa desordenada, hablando de filmar los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo solo le corregí la gramática, pensando que USC podría no apreciar el enfoque. Pero quizás, solo quizás, su originalidad podría ser lo que capte la atención de la escuela. Tengo uno increíble. Cuando era junior en HS, tenía dos amigos que eran personas mayores que solicitaban la universidad. Ambos eran bastante inteligentes, Tina era inteligente y fue impulsada a tener éxito. Sus noches las pasaron estudiando y leyendo. Chris era de esos pantalones inteligentes, simplemente absorbió información y podía conectar los puntos en su cerebro para resolver problemas. Raramente hizo la tarea, y fumaba barra diagonal, vio mucho la televisión. Ambos querían ir a la Universidad de William y Mary. Tina había estado hablando de su solicitud y el ensayo requerido durante semanas. Pasó por media docena de borradores y consiguió que nuestros dos profesores de inglés lo revisen. El tema era ¿por qué quieres asistir a W&M? Ella escribió sobre cómo su familia vino a Estados Unidos y sería la primera en su familia en asistir a la universidad, y que los programas de W&M eran exactamente lo que estaba buscando. El día que venció, ella le preguntó a Chris si había terminado. No hay mentira, la miró a la derecha y dijo, oh, $golpe, ¿eso se debe hoy? Sacó la aplicación en blanco de su mochila y escribió una línea. De las escuelas a las que quiero ir, W&M es la más cercana para la cantidad más barata de dinero. Chris entró, Tina no. Ese es un buen ejemplo de cómo las cosas no siempre salen como uno espera. Tina se esforzó tanto, mientras que Chris prácticamente improvisó. En mi grupo de amigos también había alguien así, que siempre sacaba buenas notas sin esforzarse. Me sorprende cómo a veces las cosas se deciden por un pequeño detalle. Las universidades pueden ser impredecibles, y a veces la vida es un poco injusta. Soy profesor barra diagonal tutor de escritura, y ayudo a los estudiantes con sus ensayos de aplicaciones universitarias.
No he tenido ninguno que se destaque como sé. Solo la lista estándar de hechos santos, campeonatos deportivos y historias de destreza académica. Sin embargo, el mejor que tuve el placer de guiar a un estudiante fue sobre la vergüenza que el joven sintió cuando sus padres lo obligaron a participar en una ceremonia cultural con un vestido. Fue honesto, divertido y totalmente entrañable. Al final, estaba claro que se dio cuenta de lo importante que era esta ceremonia para sus padres y para sí mismo en términos de preservar y celebrar su patrimonio cultural, pero no afirmó directamente eso. Y su párrafo final no comenzó con conclusión, me di cuenta ese día. Fue genial. La historia de ese estudiante realmente resalta lo auténtico. Todos esos ensayos típicos pueden ser aburridos, pero este tenía un enfoque diferente. Esa mezcla de humor y honestidad lo hacía más relatable. Al final, la conexión con su cultura sin caer en clichés fue un buen toque. Es un buen recordatorio de que las experiencias reales son las que realmente cuentan en un ensayo. Siento que la caca es impredecible con los oficiales de admisión. Mi amigo que va a una escuela de la Ivy League escribió sobre el mismo tema. Si hubieras dicho él en lugar de ella, asumiría que lees el ensayo de mi amigo. Es curioso. La mayoría no se atreve a hablar de cosas así en sus ensayos. Mi amigo lo hizo y le funcionó, pero también he visto a otros fallar por lo mismo. Es como si tuviera que ser el enfoque correcto, algo único que destaque. A veces, es más sobre cómo se cuenta la historia que sobre el tema en sí. Realmente es una situación de perder en estos ensayos por lo que puedo decir. O su historia es honesta y poco interesante, o se trata de algo significativo por sus propias luces y se presenta como cliché, incluso si está siendo legítimo. Muy pocos niños de 17 años tienen experiencias realmente increíbles. No todos han perdido trágicamente a un miembro de la familia, crearon una nueva empresa o crecieron durante 5 años sin un hogar, pero tuvo éxito académicamente de todos modos. Pero responder con qué es algo con lo que luchaste con o matemáticas es difícil, tuve que conseguir un tutor. Terminé con un B y en precal que es aburrido, incluso si esa es tu mayor lucha en la vida hasta ahora. Entonces, en su lugar, estira la verdad. Pero los adolescentes no son escritores lo suficientemente buenos como para lograrlo, por lo que el 98% de nosotros terminamos escribiendo ensayos de mierda porque eran ensayos aburridos o de mierda porque obviamente estaban tratando demasiado. El otro 2% va a Ibis, broma, pero al menos les resulta más fácil entrar en la escuela. Uno de los principales comentarios sobre este hilo es sobre una chica que dijo que su lugar feliz estaba cagando en el baño. Eso es audaz, divertido y único. Si se hace bien, podría ver si era un gran ensayo, al menos memorable. Mejor que el ensayo sobre California es mi lugar feliz porque viví allí hasta los 12. Pero no, este oficial de admisión es mierda a la niña por tratar de ser más que un punto de datos. Un poco me pone de los nervios honestamente. Ese momento marcó una etapa en el proceso de admisión universitaria. Se me planteó una pregunta sobre los desafíos que había enfrentado o superado. Hasta entonces, no había lidiado con muchas dificultades. Así que redacté un ensayo sobre ser parte de una minoría en una comunidad mayormente hispana. En esencia, hablé sobre las experiencias de alguien en esa situación. Al final, logré ser admitido. Muchos de estos, especialmente este, me hacen preguntarme si estos niños realmente están troleando porque tal vez sus padres los obligaron a postularse en estas escuelas y en realidad no es a donde quieren ir, o incluso en el campo en el que quieren estar. Ciertamente. Es lamentable que los progenitores actúen de esta manera. Una parte significativa del proceso de selección se centra en identificar y redirigir a estos candidatos. Cuando logran ingresar a la escuela de medicina, las consecuencias son negativas para todos. Nunca entendí esto. Él va por sus maestros. En este punto, tiene 4 años de experiencia escribiendo ensayos y demás. Debe haber un punto en el que su falta de comprensión básica debe detenerlo. Como si nunca debería tener una persona con un doctorado estadounidense en física, me diera una lección sobre ficción con la palabra ficción utilizada en todo momento y un enlace de Wikipedia a la fricción, a mitad de camino. Eso no suena mal hasta que te sentaste a través de la conferencia real donde carecían de las habilidades básicas de comunicación para responder una pregunta. Actualmente, estoy cursando asignaturas avanzadas en un programa de licenciatura en informática en Estados Unidos, y hasta ahora he tenido que realizar solo un trabajo que exceda las 2 páginas. Honestamente, estoy obteniendo inglés como vibraciones de segundo idioma aquí. Generalmente trato de tener un criterio ligeramente diferente para los estudiantes que no tienen inglés como primer idioma. Pero sí, generalmente si no obtienen el nombre de la escuela correcto, tiendo a descartarlos.
A veces, ayuda a tener una perspectiva diferente. Recuerdo cuando un amigo hizo lo mismo en su clase de inglés. Ignoró algunos errores de pronunciación porque sus alumnos eran nuevos en el idioma. Les dio una oportunidad y, al final, mejoraron mucho. Es interesante cómo un enfoque más flexible puede cambiar las cosas. No todos tienen un dominio perfecto desde el principio, y eso está bien. Sin embargo, siempre he pensado que uno era un poco extraño. Si miras la imagen que lo muestra, tiene muy poco espacio para un ensayo real. Para algo que es solo un párrafo, no creo que sea tan malo. A veces me encuentro pensando en algo así. Recuerdo que un amigo intentó escribir un ensayo sobre un tema complicado, pero le dijeron que solo podía usar un párrafo. Al final, lo hizo y no estuvo tan mal. Es curioso cómo a veces lo complicado se puede resumir. Tal vez es un buen ejercicio tratar de simplificar las ideas. Este es probablemente mi favorito. Todos los demás son básicamente sobre adolescentes que no pueden escribir un buen ensayo para la vida de ellos, pero este tipo guión bajo activamente intentó hacer que su ensayo sea lo más atractivo posible. Gracioso. Parece que se intentó crear algo memorable, lo cual, en algunos casos, puede ser positivo, pero no aquí. En el cine, este tipo de situaciones a menudo se presenta como un truco de personas inteligentes y exitosas, mostrando que el carácter peculiar siempre tuvo un plan. Sin embargo, el esfuerzo de hacerlo difícil de seguir cegaramente no logró sumar puntos positivos en la percepción del espectador. Los oficiales de admisión están, en general, jóvenes que acaban de hacer esto durante unos años, mientras que descubrimos qué más queremos hacer en nuestras vidas. Somos estudiantes de artes liberales mal pagadas. No hay forma de maldita en mi oficina incluso reconocería que el ensayo estaba en binario, y mucho menos traducirlo. De hecho, probablemente veríamos los 0S y 1S y enviamos por correo electrónico al estudiante para que diga, oye, parece que hubo un error cuando intentó cargar su ensayo a la aplicación, ¿puede enviarnos una copia nueva? A veces, cuando estaba en la universidad, solía enviar trabajos raros solo para ver cómo reaccionaban mis profesores. Recuerdo que envié uno escrito en un formato extraño, y mi profesor pensó que era un error de formato. Me pedía que lo reenvíe de nuevo. Fue curioso darme cuenta de que a menudo no se dan cuenta de los detalles más locos. La vida estudiantil era así, llena de pequeñas locuras. Esa fue una gran lectura. Me encanta la mención de cartas de recomendación escritas por el solicitante, como un beso de muerte. Eso es suficiente de lo que pienso de mí mismo, así que esto es lo que yo pienso en mí. Demasiado bueno. Ese comentario me hace recordar a un amigo que siempre se hace una peli sobre sus logros. Siempre le pide a la gente que escriba sobre lo increíble que es. Al final, todos pensaban que estaba un poco desesperado. A veces, la humildad va más lejos que un montón de cartas. Aunque, no puedo negar que es un personaje interesante. Estoy rompiendo leyendo este documento, una buena distracción del documento que debería estar escribiendo en este momento. Cartas de recomendación de fuentes extrañas como ministros o amigos de la familia y cartas de recomendación de miembros de la facultad que no conocían bien al solicitante son COPs. Otros autores inapropiados y por lo tanto perjudiciales incluyeron terapeutas, agentes de viajes, padres, novio, S, o novia, amigos de la familia y el solicitante. Énfasis mío en ese último. Santa mierda, ¿te imaginas? Alguien se cree que es tan increíble que debe complementar que su paquete de aplicaciones con una carta de sí mismo que describe lo increíbles que son. Es gracioso pensar en lo ridículo que podría ser eso. Recuerdo a un amigo que una vez se puso a hacer su propia referencia para un trabajo. Dijo que fue una broma, pero realmente pensó que tenía sentido. Nunca se lo aprobaron, claro. A veces la gente no se da cuenta de que la humildad importa. Es curioso ver hasta dónde pueden llegar algunas personas para resaltar sus logros. Hay un lugar cerca de mi llamado Crayon College. Estoy bastante seguro de que es una escuela preescolar, pero la primera vez que lo vi, me puse legítimo a la idea de poder ir a Crayon College en lugar de las universidades a las que realmente fui. A veces, me acuerdo de lugares como ese. Recuerdo un parque cercano donde solía jugar de niño. Ahora miro hacia atrás y pienso en lo sencillo que era. La idea de un colegio con un nombre divertido como Crayon College suena agradable. Tal vez esos recuerdos de la infancia son los que todos llevamos, anhelando esos días sin complicaciones. Este es exactamente el tipo de mierda que haría. Escribí un ensayo sobre Shakespeare para el inglés en finlandés para ver cómo reaccionaría el maestro.
En realidad no me dio una detención y simplemente me pidió que lo llevara a casa y la tradujera para ella. En ese momento estaba muy decepcionado. Eso es algo que haría. Hice algo similar en la escuela, solo que en lugar de un ensayo, entregué un examen en otro idioma. Esperaba algún tipo de reacción fuerte, pero el profesor solo se rió y me pidió que lo tradujera. Me sentí algo frustrado, quería más drama. Al final, solo quedó en una anécdota para contar. Me siento mal leyendo esto porque me recuerda a mí mismo hace unos años. Sé totalmente lo que es ser un niño totalmente socialmente inepto con buenas calificaciones, y resultante un ego sin control. Es una pena que no haya entrado, desde mi experiencia. La universidad puede ser una experiencia extremadamente humillante si sobreestimas tus propias habilidades. Entiendo esa sensación. A veces, somos tan buenos en lo académico que olvidamos otras habilidades importantes. Me pasó algo similar en la universidad. Tenía buenas calificaciones, pero la realidad de convivir con otros y enfrentar nuevos desafíos fue un choque. Aprendí mucho sobre la humildad y la importancia de no subestimar a los demás. Es un proceso que puede ser duro, pero vale la pena. La gente que dice basura como me siento al borde de mi asiento mientras anticipo bla, bla, ¿realmente se ve en serio? Todavía me suena muy cursi cuando miro a los compañeros en los servicios de ayuda en línea que siempre arrojan una línea o dos de mierda totalmente. Es curioso cómo la gente a veces habla así, ¿no? Recuerdo a un amigo que siempre usaba frases típicas cuando comentábamos series. Decía cosas como no puedo esperar mientras se comía las palomitas. A mí me parecía raro, pero él estaba completamente metido en la historia. Al final, me di cuenta de que cada uno tiene su estilo para disfrutar las cosas, aunque algunos lo hagan de manera un poco exagerada. ¿Por qué? ¿Por qué alguien escribiría esto? ¿No hicieron que un amigo o un maestro lo leyeran y les dijeron, solicitante, ¿sabes todo ese trato sobre hacer que se vea bien en un ensayo de aplicación? Deberías intentarlo. La profesora fue duramente criticada por redactar lo que se le había indicado explícitamente que no escribiera. Sin embargo, dado que teníamos que presentar 3 trabajos a lo largo del semestre, no le permitió desecharlo antes de la revisión por parte de compañeros. Le recomendó que tomara en cuenta nuestras opiniones y, al escribir el siguiente ensayo, reflexionara sobre lo que sería un buen tema y, en cambio, optara por lo opuesto. La clase era intensa, pero directa y valiosa. No había escrito sobre el momento en que superó la adversidad para ganar la gran carrera. Escribió sobre cómo se aflojó durante el campeonato de los últimos años porque mientras vencía al corredor número 2 del otro equipo como el corredor número 2 de nuestro equipo, no se esforzó para vencer al corredor número 1 opuesto que podría haber hecho. Y el equipo terminó perdiendo por el margen que habría inventado si se hubiera empujado. ¿Entonces ella realmente escribió que le costó a su equipo el campeonato? ¿O es eso algo que sabes porque fuiste a la misma escuela y no era evidente desde el ensayo? Ella mencionó que, aunque estaba compitiendo bien, no dio su máximo esfuerzo. En su ensayo, no se centró en la victoria, sino en cómo pudo haber hecho más y ayudar al equipo. Al final, perdió por un pequeño margen y lo vio como una lección. Pienso que es interesante que reconozca eso en lugar de tratar de ocultarlo. A veces, se trata de aprender de las experiencias, no solo de ganar. Mi hermano escribió su informe de libro sobre Harry Potter y la piedra del hechicero. Porque había visto la película. Lo terminó con Harry derrota a Draco Malfoy en el sótano de la escuela. Luego se despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Entonces, la mayoría de ustedes probablemente sepan que ni siquiera está cerca de cómo termina el libro o la película. Sin embargo, consiguió una A. El maestro probablemente solo quería cortarle un descanso. Es gracioso cómo a veces la gente se las arregla para salir con algo inesperado. Mi primo hizo algo parecido con un proyecto de historia, se inventó una historia de cómo Napoleón perdió porque se le olvidó la brújula. Al final, le dieron un buen grado por su creatividad. Tal vez los maestros solo quieren ver el esfuerzo, o simplemente están cansados. He hecho lo mismo. Había leído varios libros de la misma autora y se había dado cuenta de que sus contornos de la trama eran dolorosamente repetitivos. Escribió un informe de libro completo sobre uno de sus libros que técnicamente nunca leí. Lo escaneó por nombre, se hizo una suposición educada en el resto. Y sí. A mí también me ha pasado. Leí varios libros de un autor y noté que las tramas eran bien similares. Hice un informe de lectura de uno de sus libros sin haberlo leído realmente.
Solo busqué algunos nombres y adiviné el resto. Me saqué un buen 10. Quiero decir, pude ver un ensayo efectivo sobre Dolph. El tipo es muy inteligente, pero también ha dedicado su vida a otras actividades y también ha tenido éxito en ellas. No es totalmente loco considerarlo un modelo a seguir. Dolph es un buen ejemplo de que se puede ser inteligente y tener éxito en diferentes áreas. Conocí a alguien que también sabía mucho pero decidió seguir su pasión por el arte. Aunque su camino era diferente, su dedicación y logros lo convirtieron en una especie de modelo a seguir para otros. A veces, la vida no se trata solo de estudiar, sino de explorar lo que realmente nos apasiona. Dolph Lundgren es un millonario, un campeón de karate, una estrella de cine mundial y un hombre que obtuvo una maestría antes de que comenzara nada de eso. Ha llevado una vida mucho más interesante que la mayoría de las personas en el mundo. IDC es a great role model. Dolph Lundgren es un tipo bastante interesante. La verdad es que ha hecho un poco de todo, películas, karate, estudios. Es el tipo de persona que a muchos les gustaría tener como modelo a seguir. Me hace pensar en cómo a veces, las personas pueden lograr mucho si se enfocan y trabajan duro en varias áreas. Es un recordatorio de que puedes ser multifacético si así lo decides. Siento que si estás solicitando a las universidades que tienes muy bajas oportunidades, tiene sentido ser experimental en tu escritura y arriesgarte. Esa es tu mejor oportunidad. Lo hice cuando escribí un ensayo para aplicaciones universitarias sobre cómo me impulsaban los molinos de viento, y fui aceptado. No digo que siempre tenga éxito, pero que es bueno arriesgarse si la opción segura tiene muchas posibilidades de éxito. A mí también me pasó algo parecido. Cuando estaba aplicando a universidades, decidí escribir algo diferente sobre mis experiencias. En lugar de seguir la fórmula clásica, hablé de cómo un viaje en bicicleta me enseñó sobre perseverancia. Al final, mi enfoque poco convencional me funcionó y fui aceptado en la universidad que quería. A veces, ser arriesgado tiene su recompensa. Siento que eso tiene el potencial de ser un ensayo realmente significativo sobre cómo desarrollaron su sentido de moralidad. Quiero decir, ese ejemplo es un poco excesivo y /R// que se ha puesto. No está mal. A veces, hacer algo incorrecto puede ser un buen punto de partida para reflexionar sobre nuestras acciones. Conocer esos momentos en los que fallamos y cómo nos afectan puede ayudar a desarrollar un sentido más profundo de lo que es correcto y lo que no. La experiencia puede ser un maestro duro, pero da lecciones valiosas. Tal vez la línea Shakespeare era una referencia. William Shakespeare nunca deletreó su nombre como tal, aunque optó por muchas otras ortografías extrañas, incluidas, entre otros, William Shakespeare y William Shakespeare. Es curioso cómo la historia y el lenguaje pueden cambiar. Un amigo una vez investigó sobre Shakespeare y encontró que su firma era diferente en cada documento. Era un tipo común, pero su obra es eterna. A veces me pregunto si él mismo se daría cuenta de cómo su nombre se ha vuelto tan icónico. Al final, el talento habla más que la ortografía. Casi todos los colegios / universidades de nosotros requieren una multitud de ensayos. Algunas escuelas permiten aplicaciones comunes. Pero la mayoría tiene ensayos únicos significados solo para su escuela. Entonces, si solicita decir, 5 escuelas diferentes, potencialmente podría escribir hasta 15 ensayos únicos. La mayoría tiene una superposición, pero no muchas. Recuerdo cuando mi amigo estuvo aplicando a universidades. Estaba abrumado porque tenía que escribir varios ensayos para cada una. Al final, tenía una pila de papeles y solo quería terminar. Algunos ensayos eran parecidos, pero la mayoría eran únicos. Pasó semanas escribiendo, pero al final, consiguió lo que quería. Fue un alivio y una lección sobre organización. El mito más grande sobre las admisiones universitarias es que la gente quiere escuchar una historia de sollozo. No conté una historia de sollozo. Escribí sobre un genial viaje de campamento que seguí con mi abuelo. No era costoso ni lejano, y no hicimos nada sobresaliente ni nada que alguien quisiera ver en una película de Hollywood. Simplemente acampado y canoas y me divertí. Lo que hice es mostrar que puedo escribir, buena estructura, lenguaje, ortografía, gramática y forma. Me metí en las 20 mejores escuelas a las que solicité. Los niños de hoy se esfuerzan demasiado o piensan que tienes que ser un refugiado sirio sin hogar transgénero negro para contar una buena historia. No lo haces. Soy un niño blanco de clase media con 2 padres casados que fueron a una escuela pública,
Y no traté de fingir ser a nadie más que eso. Editar, no apliqué a más de 20 escuelas, Jesucristo. Me metí en todas las escuelas a las que solicité. Todos eran las 20 mejores escuelas. Solicité a 6. Es interesante cómo algunas personas piensan que hay que tener una historia dramática para destacarse. Yo también tengo un amigo que escribió sobre un viaje a la playa con su familia. Fue simple, pero honestamente reflejó su personalidad. Al final, le fue bien en las admisiones. A veces, ser auténtico y contar lo que realmente importa puede ser más efectivo que forzar una narrativa complicada. Ese fui yo. Tenía una pregunta con que luchaste / superviste en mi aplicación universitaria. Luché con muy poco hasta ese momento. Así que escribí un ensayo de mierda sobre cómo soy un hombre blanco que crece en un área predominantemente hispana. Básicamente, escribí sobre las luchas de alguien en una minoría blanca. Entré. Claro, siendo alguien con características poco comunes en una comunidad mayormente afroamericana, podría aprovechar esa situación a mi favor. Bueno, esa es la belleza frustrante del proceso. El ensayo único / creativo de una persona es no, que es demasiado extraño. Todos aportamos nuestras propias opiniones y prejuicios, y he tenido muchos debates en el comité sobre cómo cada uno percibe un ensayo. Los riesgos son riesgos. Me ha encantado muchas ideas creativas y únicas, y las he visto muy bien. No tratar de cagarle a nadie por ser más que un punto de datos. Realmente aprecio a los niños que pueden pensar fuera de la caja, pero este no fue bueno. Además, cada vez que doy conversaciones sobre temas de ensayo, animo a los niños a pensar más allá del tema de ensayo importante. Algunos de mis ensayos favoritos son sobre las cosas mundanas bien hechas. No hay nada atractivo en ello. Nunca he visto ni oído hablar de un ensayo de admisión que no sea un verdadero desastre, incluido el mío, por supuesto. No logran contar tu historia de vida de manera efectiva y representan de forma muy deficiente tus habilidades académicas o de escritura, salvo en casos realmente excepcionales. Las universidades tienen 4 años y solo ofrece licenciatura. Las universidades ofrecen programas de posgrado, títulos de maestría y doctorado, junto con los programas de pregrado aún. Editar, muy bien, la gente fue mi comprensión basada en mi estado. Pero entiendo que los nombres básicamente pueden ser sinónimos entre sí. Al final para la escuela, independientemente de su título, solo mire los grados ofrecidos para ver si se ajusta a sus necesidades. Emoticono cara sonriente. Dato interesante, en Canadá, las instituciones de educación superior se dividen en dos. Las escuelas de formación técnica ofrecen programas de certificación y títulos asociados de 2 años, mientras que las universidades brindan programas de pregrado de 4 años junto con programas de posgrado. Eso realmente cambia el contexto, creo. No hay suficiente espacio para escribir mucho más de lo que realmente escribió. Creo que la mayoría de la gente asume que esa fue su versión de un ensayo de admisión. Pero solo tenía esa pequeña caja para trabajar. Podría haber sido más sustantivo, pero realmente no podría haber escrito más. Es interesante cómo unas pocas palabras pueden tener tanto peso. La gente suele juzgar sin entender todo el contexto. Recuerdo una vez cuando un amigo tuvo que presentar una idea en una reunión. Tenía poco tiempo, así que usó solo unas cuantas frases. Al principio, muchos no lo entendieron bien, pero con el tiempo, la idea resonó. A veces, menos es más, aunque a nadie le parezca suficiente. ¿Por qué? Es la pregunta más relevante. Quiero decir, si él era un importante CS, debería haber podido escribir un programa simple para generar el valor binario. Escribir 8 dígitos a mano para cada personaje, incluido espacios, es una pérdida de tiempo inútil. Es la antítesis de lo que estaría buscando en un estudiante de CS de primer nivel. Recuerdo a un amigo en la universidad que, a pesar de ser estudiante de CS, solía hacer cosas así. Entregó un proyecto en papel, escribiendo código a mano. Todos nos quedamos sorprendidos. Era bueno programando, pero a veces se perdía en lo más básico. Esa vez, fácil. Cada vez que no usaba su computadora, yo me cuestionaba su lógica. A veces, la simpleza no es suficiente para un estudiante de CS. A menudo no son pobres, solo condenan con débiles elogios / condenados con omisión. El estudiante asistió a mi curso y completó todo el trabajo asignado. Es condenado con débiles elogios, pero si no los conoces o su situación, tal vez eso sea todo lo que puedan decir.
A veces las evaluaciones no reflejan realmente el esfuerzo detrás de cada estudiante. Conocí a alguien que siempre entregaba su trabajo a tiempo, pero tenía muchas dificultades fuera del aula. Al final, su esfuerzo merecía más reconocimiento. Es fácil ver solo los resultados y no el contexto. Eso puede ser frustrante tanto para los estudiantes como para los profesores. Hay que tener en cuenta las historias que hay detrás de cada resultado. Curiosamente, pasé una semana en una sala psiquiátrica hace un mes, y durante el mismo tuve que calificar un montón de documentos. Enseño a nivel universitario. Definitivamente tuve que hacerlo con esos pequeños lápices de golf, aunque mi esposo bromeó, debería hacerlo en crayón. Eso suena curioso. Estar en una sala psiquiátrica y aún así tener que calificar papeles es algo extraño. Usar esos lápices de golf debe haber sido un reto, pero al menos parece que había un toque de humor por parte de tu esposo. Hacerlo en crayón debería haber sido una buena risa. El contexto no es el que esperas al enseñar, pero las situaciones inusuales pueden ser memorables. Han tratado de controlar a sus hijos y padres de helicópteros durante toda su infancia y adolescencia. Supongo que en algún lugar en el futuro tienen la idea de que pueden hacer lo mismo en su edad adulta. Incluso he visto historias sobre algunos que acompañan a sus hijos a entrevistas de trabajo y básicamente tratan de hacer la entrevista por ellos. Es interesante cómo algunos padres intentan controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. He visto a amigos que, a pesar de ser adultos, todavía sienten la presión de agradar a sus padres. A veces, incluso van a entrevistas de trabajo como si fueran los que estuvieran solicitando el empleo. Creo que hay un momento en que se debe dejar que los hijos tomen sus propias decisiones, pero no todos logran hacerlo. Muchos profesores no responderán a estos. Obtienen tantos todos los días además de sus bandejas de entrada ya completas que no vale la pena el tiempo. Sin embargo, algunos profesores, normalmente jóvenes, lo fomentan, pero son una excepción. Es curioso cómo algunos profesores ignoran los correos. Tal vez reciben demasiados y se sienten abrumados. Recuerdo que una vez, un amigo envió un mensaje a un profe que le gustaba. Estuvo esperando días por una respuesta, pero no pasó nada. Al final, decidió simplemente dejarlo ir. Es frustrante, pero a veces pasa. La vida sigue. Nuestra maestra la destrozó por escribir lo que él nos dijo explícitamente a todos que no estuvieran bien. Pero dado que tuvimos que hacer 3 de ellos durante el semestre, no la tuvo que la desechaba antes de la revisión por pares. Le dijo que tomara en serio nuestras críticas, mí y otros estudiantes, y cuando escribe la siguiente en pensar cuál sería un buen ensayo y luego escribir lo contrario. Me encantó ese profesor, era una especie de imbécil, pero llegó directamente al punto con los estudiantes cuando era necesario. Parece que ese profesor tenía un enfoque único. Aunque su estilo era duro, lo que decía tenía sentido. A veces, la crítica directa puede ser más útil que las palabras amables. Esa sugerencia de escribir lo opuesto de lo que creías es interesante. Te hace pensar de forma diferente. Es bueno tener profesores que, aunque sean estrictos, quieren que aprendas y crezcas. A veces, los mejores aprendizajes vienen de experiencias difíciles. Ella no quería hacer una cirugía en un ambiente estéril y seguro. Literalmente pensó que podría proporcionar servicios a su familia en casa. No tengo idea de dónde pensó que obtendría anestesia o cualquier otra cosa. No entiendo por qué pensó que podía hacer eso en casa. La cirugía no es un juego. Suponía que solo con sus manos iba a solucionar todo. A veces la gente subestima lo que implica una operación. Es una locura creer que se puede improvisar así sin el equipo adecuado. Siento que hay una gran diferencia entre lo más difícil que he hecho en mi vida es jugar lacrosse y tuve la suerte de crecer enfrentando dificultades mínimas, pero aún desarrollé voluntad y fortaleza al empujarme mental y físicamente en el equipo deportes como el lacrosse. Es cierto, una cosa es decir que jugar lacrosse fue lo más difícil y otra es reconocer que crecí en un entorno fácil, pero aún así aprendí sobre voluntad y fortaleza. Me recuerda a un amigo que siempre decía que el deporte le enseñó más sobre la vida que cualquier otra cosa. Al final del día, es más sobre cómo enfrentamos lo que tenemos delante. ¿Cuáles son algunos sellos distintivos de una historia de sollozo que normalmente no ves en la cosa real? Tuve que escribir una apelación de despido hace un par de años y volví y todo. Pero tengo curiosidad por saber cómo me he salido. A veces, en las historias tristes, la gente exagera ciertos detalles.
Hay un amigo que siempre cuenta cómo lo despidieron injustamente, pero nunca menciona su falta de puntualidad. También hay momentos que parecen demasiado dramáticos, como una pelea en el trabajo que suena más como una película. Al final, la realidad suele ser más gris y compleja de lo que se cuenta. Es interesante ver las diferencias. Casi me caigo en esa trampa. Le pregunté a mi asesor clásico en cada reunión, ¿qué puedo hacer con este título además de enseñar clásicos o hacer arqueología? Bueno, puedes hacer arqueología, y siempre hay enseñanza. En su lugar, se especializó en CS, se especializó en clásicos. Mucho mejor elección, en cuanto a carrera. Pero soy un pagano y, a veces, envía un correo electrónico a las preguntas del asesor como, leí en este documento sobre la mitología gaulis un comentario imperdible sobre cómo Apolo está asociado con lobos y cuervos, puedo encontrar una fuente para el cuervo, pero nada para los lobos, ¿me pueden ayudar con eso? Probablemente se pregunta con mi vida. Es curioso cómo a veces no seguimos el camino que nos sugieren. Mi amigo también pasó por algo similar, siempre cuestionando qué hacer con sus estudios. Al final, eligió una carrera diferente, pero sigue interesado en los temas que le apasionan. A veces le manda mensajes a sus antiguos profesores con dudas raras. Imagino que ellos deben pensar que se volvió un poco loco, pero le da un toque único a su vida. Debatí escribir un ensayo sobre cómo mi lucha principal era no tener ninguna dificultad para superar, pero decidí que probablemente no podría lograrlo lo suficientemente bien. No puedo recordar sobre qué lucha imaginaria terminé escribiendo. Elabora un ensayo sobre la dificultad para redactar un texto debido a la ausencia de conflictos. Es probable que haya un enfoque ingenioso para resolver esta situación. A veces, la falta de inspiración puede ser un obstáculo mayor que cualquier problema evidente. Reflexionando sobre el proceso creativo, se pueden encontrar nuevas formas de abordar el tema y transformar la experiencia en algo valioso y significativo. No hay nada hermoso en eso. Nunca he visto o oído hablar de un ensayo de admisión que no fuera una mierda insoportable, incluida la mía. Por supuesto. Hacen un mal trabajo contando la historia de su vida, y hacen un trabajo terrible que representa sus habilidades académicas o incluso de escritura, excepto en los casos más extremos. Es cierto, los ensayos de admisión suelen ser aburridos. La presión por destacar puede hacer que muchos se sientan perdidos. Recuerdo cuando mi amigo se pasó semanas escribiendo el suyo, solo para sentirse inseguro al final. Al final, creo que todos solo quieren mostrar quiénes somos de verdad, pero a menudo no sale como esperamos. La lucha es real, y la decepción también. Mi amigo una vez tuvo que escribir un informe de laboratorio con algunos estudiantes de divisas. Mi amigo y yo lo ayudamos a revisarlo y nunca había visto la frase en ballpark que muchas veces en mi vida. Fue literalmente en al menos cualquier otra oración. Al principio de mi aprendizaje del inglés, la situación era bastante similar. Mis escritos estaban repletos de anotaciones como deja de usar tanto, bonito, accidental change up. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.